tal? Bienvenidos, yo soy Dania Martínez y este es el tercer episodio de Hablando con él. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que va muy de la mano con el tema que hablábamos en el episodio anterior, en el cual descifrábamos un poquito acerca de cómo encontrar nuestra identidad en Cristo y bueno, todo lo que encontrábamos a través de las Escrituras. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de la autoestima, un tema que realmente la mayoría de nosotros conocemos o la mayoría de nosotros entendemos porque es un tema al cual la psicología moderna le ha dado mucha importancia y se ha enfocado muchísimo en poder dar una explicación o una enseñanza acerca de lo que es esto de la autoestima y el amor propio. Pero bueno, antes de comenzar vamos a definir un poquito qué es el autoestima. Bueno, el autoestima es el valor o la apreciación que tenemos de nosotros mismos. Actualmente podríamos dividirla en dos tipos. El autoestima alta, que es el tener un alto estima de nosotros, el que nosotros reconozcamos o nos asignemos un valor muy alto para nosotros mismos. Y bueno, eso nos lleva a algunas características como, no sé, el ser muy extrovertidos, una seguridad, y todo este tipo de características que puedan complementar a la autoestima alta. Pero por otro lado tenemos el autoestima baja, que es, bueno, todo lo contrario a la autoestima alta. Son aquellas personas que no tienen un alto valor para sí mismos, que no se reconocen con mucha estima, que pueden llegar a cohibirse, a ser introvertidos y a tener un sinfín más de características que van de la mano con el autoestima baja. Pero bueno, esto es lo que nos enseña la psicología actual, la psicología moderna, y es una enseñanza que en su mayoría puedo decir que están muy alejadas de lo que la Biblia o lo que Dios podría enseñarnos acerca de este tema. Por eso quiero que abordemos un poquito a partir de la caída del hombre. Y bueno, tú te podrás preguntar qué tiene que ver la caída del hombre en el jardín del Edén con este rollo de la autoestima, ¿no? Pero bueno, sucede que cuando Dios crea al hombre, bueno, nosotros ya sabemos, lo hablábamos en el episodio anterior, cuando Dios crea a Adán, Él le da una comunión directa con Él. El tener una comunión directa con Dios te hace ser pleno, porque Adán en Dios tiene plenitud total, en Él tiene todo lo que necesita y conoce lo que debe conocer acerca de Dios, y eso lo hace estar satisfecho en cierto punto consigo mismo, porque no necesita de nada, no carece de nada, porque tiene una comunión con Dios, que eso es tenerlo todo. Y bueno, cuando pasa esta acción en el jardín del Edén de que Satanás tienta a Eva a comer del único árbol que el Dios les había prohibido que no podían comer, que era el árbol del bien y del mal. Dios les había dado una indicación que ellos debían obedecer y que ellos no se disgustaron en obedecerla. ¿Por qué? Porque ellos no tenían en sus ojos la venda del pecado que nos hace pecar contra Dios, desobedecerlo, sus mandatos, sus mandamientos. Y bueno, Adán tenía una comunión con él y obedecía pues porque él lo conocía a Dios y eso lo llevaba a obedecerle. Pero cuando Satanás tienta a Eva, le dice esto que podemos encontrar en Génesis. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, aquí en el versículo podemos rescatar una frase muy importante para abordarlo en el tema de la autoestima. Y seréis como Dios. Satanás le vende un estándar o una idea a Eva del poder llegar a ser como otra persona, pero en este caso les vende un estándar muy alto, uno que nunca va a poder ser alcanzado, y es el ser como Dios. Dios era creador, Adán y Eva eran parte de la creación de Dios, eran sus hijos y eran parte de su creación. Él tenía un estándar mucho más alto por ser él el padre y creador. Pero Satanás infecta a la humanidad con el pecado, comenzando por ellos dos, y les vende la idea de poder llegar a ser como Dios simplemente comiendo de un fruto, lo cual los incita a desobedecer. Ahora tenemos que por eso el hombre peca, pues esperando ser como Dios, pero el estándar de Dios jamás podrá ser alcanzado. Desde ese momento el hombre comienza a hacer acciones o a desear compararse con alguien más. La autoestima, ya conociéndolo, bueno, nos puede acarrear ciertos problemas, como por ejemplo el tener esa necesidad constante de comparación, de querer llegar a un estándar muy alto, o de querer sentir que necesitamos
otro nivel para poder alcanzar una autorrealización. Siento que, bueno, cuando conocemos a Dios esto no es así, porque conocemos que en Dios tenemos una plenitud, pero no alcanzada por nuestros propios méritos, sino una plenitud porque estamos en Cristo. Pero después de esto, después de conocer lo que es el autoestima y de cómo Satanás vende una idea de una comparación o de querer llegar a tener un estándar más alto para sentirse autorrealizado, podemos notar que la autoestima acarrea varios problemas, entre ellos el tener la necesidad de la aprobación o del reconocimiento de otras personas. Consciente o inconscientemente, es muy frecuente que nosotros necesitemos de la aprobación de otros para poder sentir una especie de plenitud, del sentir que estamos satisfechos con lo que somos o con lo que hacemos. Pero bien, el ser siervo de Cristo conlleva el agradar a Dios aun cuando a otras personas puedas no agradarles. Cuando tú te enfocas en seguir a Cristo, cuando tú te enfocas en seguir el camino que Él te manda, que obedezcas, que sigas siguiendo sus pasos a través de su palabra, es algo, esto que pasa de poder desagradar al mundo, de poder ser rechazados por el mundo, por las personas que están en el mundo, es algo muy común y que no podemos evitar que pase, pero que está bien, porque miren, cuando tú te enfocas en seguir a Cristo, cuando tú te enfocas en seguir a Dios, en obedecerle, en agradarle como su hijo, bueno, el mundo rechaza a Dios porque el mundo no conoce a Dios y por lo tanto al tú querer seguir a Cristo, el mundo también te va a rechazar. Pero esto no importa porque nosotros debemos tener conciencia de que en Cristo estamos plenos y que con Cristo no necesitamos más, no necesitamos del mundo. Lo único que necesitamos es poder seguir a Cristo para agradar a nuestro Padre, a Dios, que por amor nos dio a su Hijo para poder tener salvación y poder regresarnos esa comunión que perdimos después de la caída del hombre. Pero bueno, somos personas y tenemos deseos carnales y muchas veces la carnalidad nos lleva a este punto, el de querer agradarle a otras personas, aunque incluso eso nos pueda hacer en algún momento perder nuestras convicciones o nuestras creencias, porque el humano es un ser sociable y siempre necesita estar en comunión con otras, en unión con otras personas. Y esto nos puede llegar a hacer, como les digo, a querer agradar a otras personas para poder encajar en un círculo social. Y eso también involucra en gran parte nuestra autoestima. Mas, sin embargo, en Gálatas podemos encontrar un versículo que nos explica que no importa que no agrademos a los hombres, porque nuestra única esperanza debe ser poder agradar a Dios con nuestra vida que Él nos dio para glorificar y honrar su nombre. Y bueno, en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo es agradar a Dios aun si las personas nos rechazan. Y esto es algo que debemos de tener muy, muy consciente todo el tiempo. Nuestra autoestima y nuestro valor no radica en nosotros mismos, sino en el valor que Cristo nos da cuando Él viene a nuestras vidas, nos salva y Dios nos adopta como sus hijos. A partir de ese momento nosotros ya tenemos un gran valor para Dios. Somos aceptados por Dios, no debemos ser aceptados por nadie más porque Dios nos acepta, porque Dios nos ama. No necesitamos ser amados por el mundo. Es normal que lleguemos y más como jóvenes, a tener el deseo de querer ser amados por las personas, de querer ser aceptados por las personas, pero esto sucede cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos nuestro valor en Cristo, cuando no reconocemos que somos importantes para el Padre, para quien nos dio vida, para quien creó el universo. Podemos llegar a tener la necesidad muy fuerte en nosotros de querer agradar a otras personas. Y como les digo, es normal para un joven que no conoce a Dios. Porque cuando no conoces a Dios tienes una venda en tus ojos que no te permite ver más allá de la banalidad del mundo, de la banalidad de la vida. Pero bueno, una vez que Dios te salva, una vez que Cristo te da esta redención, Él se va a encargar de trabajar en ti y en mí, en hacer su obra en nosotros para poder llegar a tener la plenitud de Cristo y poder llegar a ser como Dios quiere que seamos. Eso es un proceso muy largo, mas sin en cambio comienza con pequeños pasos, con pequeñas acciones muy notorias en nosotros. Por ejemplo, antes de conocer a Cristo, puedo decirte que lo que el mundo diría que es una autoestima baja,
porque bueno, no me sentía o no tenía un valor alto para mí misma ni una apreciación alta para mí misma, me sentía menos, tenía mucha inseguridad y todo este tipo de situaciones que conlleva el tener una autoestima baja. Más sin en cambio, cuando vengo a Cristo, cuando Cristo me salva y me redime, bueno, me enseña que soy valiosa para Él porque no valgo menos que la valiosa sangre de Cristo. Cristo vino al mundo y murió por mí para que yo tuviera perdón y una comunión de nuevo con el Padre, y eso me hace ser valiosa para Él, y no necesito ser valiosa para nadie más porque ya lo soy para Cristo, para el Dios soberano que vino, se hizo hombre y dio su vida por mí por amor, en obediencia al Padre. Y bueno, como les digo, es un proceso algo largo para algunos, otro corto para otras personas de entender, mas sin en cambio es algo que pasa y es algo que en un punto conoces y reconoces cuando llegas y Cristo te redime y te da una salvación. Ahora, ¿qué otros ejemplos podemos encontrar sobre la autoestima en la Biblia? Te quiero dar un ejemplo que podemos encontrar en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo nos narra la historia de Moisés, de cómo es este hombre que Dios escoge para ser el libertador del pueblo de Israel que se encontraba en la esclavitud de Egipto. Cuando Dios escoge a Moisés, cuando Dios lo llama a seguir el camino, la obra que tenía destinada para él, lo manda a hablar con Faraón para decirle que Dios quiere que libere a su pueblo. Ahora, por lo que las escrituras nos enseñan, podemos llegar a descifrar que tal vez Moisés era tartamudo o tenía un problema con el habla, ya que cuando Dios lo manda a que vaya y hable con Faraón, él siente temor y le dice que cómo puede ir él a hablar con Faraón si él es tardo con el habla. Entonces, por eso es que podemos llegar a descifrar que es tartamudo, que tiene algún tipo de problema con este tema. Más sin en cambio, el temor que Moisés llega a sentir en él y la falta de confianza que llega a sentir es porque no está confiando en Dios, no está confiando en que Dios lo manda a hacer una obra y en que Dios lo va a guiar y lo va a ayudar. Moisés está confiando en él mismo y él está consciente de que por él mismo, por sus propias capacidades, él no es capaz de poder llegar a hablar con Faraón y darle ese mensaje, ¿no? Pero bueno, como vemos, Moisés está dudando de Dios y confiando en él mismo, está confiando más en Dios más en él que en Dios, y eso es un grave error que la mayoría de nosotros en algún punto podemos llegar a cometer. Dudamos del poder que Dios tiene y se nos olvida que Él es el que está en control de todas las cosas, y queremos empeñarnos en alcanzar metas o en lograr objetivos o en lograr propósitos con nuestras propias fuerzas, siendo que pues por nuestras propias fuerzas no los podemos alcanzar. Por eso Dios le da este mensaje. Dice Éxodo 4, 11, 12. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le enseña a Moisés que él no necesita sus propias fuerzas humanas para poder ir y dar el mensaje a Faraón, que Dios le había mandado a hacerlo porque Dios iba a estar con él. Él iba a poner las palabras en su boca. Así que Moisés no debía tener temor porque tenía que tener la confianza de que con Dios él podía hacer lo que él le había mandado, porque él iba a ser hablando a través de Moisés. No iba a ser Moisés hablando, sino Dios a través de él. Y ese es uno de los ejemplos que podemos tomar del Antiguo Testamento. Pero hay otro que yo considero que la mayoría conocemos y que es un ejemplo muy grande de poner a otros antes, a nuestro prójimo antes de nosotros mismos. Cuando Cristo viene a la tierra nos da un mandamiento, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, la psicología nos enseña una frase o nos da una enseñanza que es bastante egoísta. Y antes de que te enojes o digas por qué egoísta, quiero explicártelo. Creo que todos hemos escuchado la frase de primero vas tú, luego tú y al último tú. Si te pones a reflexionar un poquito en esto, creo que no hay frase más egoísta que esta, porque te pone a ti como el centro de la situación, como el centro de la atención, como eres tú solamente el único merecedor, tú eres el único digno y el único capaz, porque en ti está todo el valor.
Cuando llegamos a tener esta noción en nuestra cabeza de un ego muy alto, de tener una apreciación el hombre de él mismo tan alta, de creer que no importan los demás porque solamente tú importas, porque tú eres lo más valioso, porque tú eres el más capaz. Bueno, la verdad es que nos lleva a un tipo de vida que nos puede arrastrar a un sentimiento de ser infelices, de no poder alcanzar la felicidad absoluta que solamente podemos encontrar en Cristo, no en nosotros. Miren, yo sé que este tema es muy difícil de abordar, tal vez, o de comprender en el modo bíblico, porque la psicología ha bombardeado este tema con sus enseñanzas muy frecuentemente y nos vende ideas como estas, de querer ponernos a nosotros como el centro del contexto, el centro de la situación, el que a través de nosotros, alrededor de nosotros deben girar los demás y nosotros somos lo más importante y el centro. Pero olvidemos esto, porque el verdadero centro, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, el centro y la razón de todo lo que existe en este mundo, en el universo, el centro es Cristo, no nosotros. El centro es Cristo. Alrededor de Él debe girar nuestra vida, nuestras convicciones, nuestra autoestima, nuestra identidad, solamente en Él, porque cuando radicamos en esto, cuando estamos en Cristo, podemos alcanzar una plenitud porque reconocemos el valor que tenemos no por nosotros, sino por Él. Y entonces, esta es una barrera que debemos quitar de nuestra venda, de nuestros ojos, porque es una venda que nos ciega y que no nos permite ver que Cristo es digno, que Cristo es el centro, que Cristo es quien merece toda nuestra gloria y nuestra honra. Y cuando Él viene a la tierra y nos da este mandamiento, Él nos da, además del mensaje, una enseñanza muy valiosa. Cristo es Dios y Cristo vino al mundo. El mundo es lo más bajo, el mundo es un lugar completamente infectado de pecado, de todo lo que desagrada, disgusta a Dios, porque recordemos que Dios está airado con el pecado y con el pecador. Dios no ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dios está airado con el pecador. Dios abomina el pecado y lo desprecia, lo desecha. Y sin embargo, Dios manda a su Hijo, a su primogénito, a un mundo lleno de maldad, lleno de la basura que es el pecado, por amor a nosotros. Recuerden en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a la humanidad y Cristo nos amó a nosotros. Y nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero, porque Él, siendo Dios, se humilló a lo más bajo, ofreciéndose en sacrificio a Dios por el perdón de nuestros pecados, siendo que nosotros no lo merecemos, siendo que nosotros de manera directa no lo pedimos, que no hicimos absolutamente nada para ganarlo. Dios, el creador del universo, el que nos dio vida, se hizo hombre, se encarnó y vino aquí al mundo a habitar entre nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho, no, yo soy más importante, y siento que Él sí es más importante, yo valgo más, siendo que Él sí vale más, ¿por qué tengo que ir y morir por otras personas que ni siquiera, a lo mejor algunos me van a rechazar al principio? ¿Por qué tengo que ir a morir por alguien que aún no me ama? Porque si Cristo hubiera hecho esto, qué diferente habría sido la historia de la humanidad. Porque si Cristo hubiera pensado así, nosotros no tendríamos salvación y nosotros no tendríamos redención y habríamos perdido toda posibilidad de poder tener una comunión directa con nuestro Padre. Mas sin en cambio, Cristo nos enseña que hay que amar al prójimo como nosotros mismos y hay que poner a otros primero que nosotros, porque si Dios pudo hacerlo, si Dios pudo venir y hacerse hombre y ofrecerse en ofrenda y sacrificio a Dios para el perdón de pecadores que no merecían tremendo sacrificio, ¿por qué nosotros no podemos llegar a amar a otros? ¿Por qué nosotros tenemos que estar siempre primero que nuestro prójimo, que nuestros hermanos, que el resto de las personas? Sé que es algo difícil de aplicar, que no todos tenemos la facilidad de
de comprender este punto, pero debemos entender que somos capaces de amar a otros porque nosotros ya somos amados, somos capaces de aceptar a otros porque nosotros ya fuimos aceptados, y no aceptados por cualquiera, sino aceptados por Dios, perdonados por Dios. Entonces, cuando nosotros puede dificultarse el que lleguemos a tener una relación buena con otras personas de nuestro entorno, no debemos más que recordar este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando sientas que no puedas hacerlo, ora y recuerda que un día tú estuviste en lo más bajo y perdido del pecado, y sin embargo Dios nos vio con ojos de misericordia y de amor y decidió rescatarnos y perdonarnos y darnos una salvación y una nueva vida. Entonces nosotros también podemos ser capaces de hacerlo, porque Dios está trabajando una obra en nosotros, y una obra que no va a ser alcanzada con nuestras propias fuerzas, sino que va a ser alcanzada porque ahora estamos en Cristo, y porque en Cristo podemos ser capaces de hacer aquellas obras que Dios ya ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Y esto es algo que esta idea de la autoestima y del amor propio que la Biblia nos enseña contrarresta por completo la idea de la autoestima que nos ha vendido el mundo, y que es una idea que debemos eliminar de nuestra mente, eliminar de nuestros pensamientos, y cambiar este chip de yo soy más valioso, de yo valgo más, de yo importo, de yo, cambiarlo por Cristo. Cristo importa, Cristo merece, Cristo vale la pena, y Cristo es el centro de mi vida, y por Él tengo valor, y por Él puedo amar a otras personas, y por Él puedo perdonar, puedo aceptar, por Él tengo una alta estima, por Él y en Él tengo un valor muy, muy grande, porque valemos la sangre de Cristo. Pero este valor no nos lo damos nosotros, este valor no nos lo dan nuestras obras, no nos lo dan nuestros méritos, nuestros logros. Este valor nos lo da Dios en Cristo. Y bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Si tienes en algún punto dificultad para lograr entender esto, no te puedo recomendar más que orar e ir a la palabra de Dios, ir a las Escrituras y leer, profundizar, meditar en ellas, que Dios te revele a través de su palabra el mensaje, la enseñanza, el mensaje de salvación que tiene para ti el Evangelio. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te invito a compartirlo con quien creas que necesita escucharlo. Recuerda seguirnos en el canal de YouTube. Vamos a estar compartiendo episodios por semana aquí. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que el único propósito de este podcast es que cada vez más jóvenes, más personas podamos conocer a Dios a través de su palabra, porque créeme que no hay vida más triste que tener una vida sin Dios. Es una vida vacía. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharlo, espero que sea de bendición para tu vida y nos vemos en el próximo episodio.